Algún día, si Dios me permite viajar a Roma, uno de los lugares que quisiera visitar es la Scala Santa. Seguramente ustedes han escuchado. Este lugar queda hoy en día al frente de la iglesia de San Juan de Letrán. Esta escalera fue la que el Señor Jesús tuvo que caminar cuando iba a ser interrogado por Pilatos, porque en el año 326 se mandó a traer esta escalera de mármol desde el palacio de Poncio Pilato en Jerusalén para ser ubicada donde era el antiguo palacio del Papa. Y cuando Lutero hace 500 años visitó Roma por una invitación que le habían hecho para asistir a una reunión de clérigos, de monjes, donde él iba a representar a los agustinos de Erfurt, subió por la escalera santa y tuvo que repetir el Padre Nuestro en cada uno de los escalones, porque esa era la penitencia que le daban los clérigos después de haber exigido un pago por ello. Recordemos que Lutero en este tiempo no estaba pensando en la reforma, él estaba buscando la salvación de su alma. Pero en esta visita a Roma fue muy decepcionante para este monje. Cuando él llegó al último escalón, al último peldaño, él dijo: ¿quién sabe si será verdad? ¿Quién sabe si será verdad? Le vino un poco de incredulidad. Le impresionó el ajetreo sacrílego de la ciudad. Logró percatarse de la forma de la vida que se daban los clérigos allí en Roma, con motivo de los ingresos monetarios que tenían por las indulgencias de otras partes de Europa. Todo eso vio cuando visitó Roma. Vio a los sacerdotes, los cardenales y demás que se daban el lujo de vestir telas finas, de tomar los mejores vinos e incluso poseer las mejores mujeres de Europa. Y allí pudo comprobar la verdad de un refrán popular de esa época, que decía así: cuanto más cerca se está de Roma, más difícil es ser cristiano. Y por comentarios del mismo Lutero, después de la Reforma, él hizo escritos y se hizo referencia a este viaje, hizo referencia a la ciudad de Roma, y él dijo: Roma es la sede del anticristo. Eso es lo que él dijo. Roma es la oficina de Satanás. Roma es el nido de ratas. Así que Lutero había quedado abrumado por la corrupción del clero y de las aficiones terrenales de estos altos monjes. Lutero en su visita a Roma esperó encontrar a una ciudad llena de vida abundante, de vida de Cristo. Él pensaba encontrar vida espiritual allí, pero fue decepcionante para él porque lo que encontró fue una ciudad muerta. Bueno, lo mismo sucedía si tú visitabas la iglesia de Sardis, que es la quinta de las 7 iglesias del Apocalipsis. Tú asistías a la iglesia esperando encontrar una iglesia viva, una iglesia que sea radiante, una iglesia con vida espiritual en sus miembros. Pero cuando ya estabas adentro te decepcionabas porque encontrabas que era una iglesia muerta. Esto era Sardis, porque por definición una iglesia es un lugar donde Dios vive, un lugar donde Cristo vive, un lugar donde el Espíritu Santo habita, un lugar donde los cristianos están vivos, donde hay comunión de vida eterna entre los miembros. Eso se espera. Eso es lo que es una iglesia, pero Sardis es algo trágico porque esta iglesia está muerta. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto, es lo que dice el Señor. Sería algo muy vergonzoso que Dios diga esto a una iglesia. Y vamos a leer nuestro texto entonces en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Esta es la iglesia de Sardis. Observa y ponga atención a lo que dice mientras leemos juntos. Dice, Apocalipsis 3:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir,
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no, velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vaya, leemos esta carta y es impresionante. La frase que dice, estás muerto, está identificando la naturaleza de esta iglesia. Ninguna iglesia quisiera ser mencionada de esta manera. Es trágico para cualquier iglesia que el mismo Señor le diga, oye, estás muerto. Cuando estudiamos la iglesia de Esmirna, nosotros vimos que por las condiciones que estaba pasando esta iglesia, porque se encontraba en tribulación, en pobreza, estaba siendo blasfemada por una sinagoga de Satanás. El diablo iba a echar a algunos en la cárcel y había una tribulación por 10 días. Esmirna parecía una iglesia muerta, pero en realidad estaba viva. Eso es lo que estudiamos. Pero acá vemos lo contrario. Sardis parecía estar viva, pero estaba muerta. Sardis parecía estar viva, pero estaba muerta. La frase, tienes nombre de que vives, significa que la reputación de esta iglesia era una reputación de una iglesia que se movía, de que estaba viva, pero en realidad estaba muerta. Un comentarista habla algo interesante de esto, poniendo una ilustración. Él pone una ilustración y él dice, los astrónomos dicen que la luz de la estrella polar tarda 33 años en llegar a la Tierra. 33 años en llegar a la Tierra. Es decir, cuando ilumina allá donde se encuentra esta estrella, acá llega después de 33 años. Entonces lo que eso significa es que esta estrella podría haber sido sumergida en la oscuridad hace 30 años, pero su luz todavía seguiría siendo vista aquí en la tierra. Estaría brillando en el cielo, tan brillante en la noche, en cualquier noche, pero como si nada hubiese pasado, pero en realidad ya no está, ya no existe esta estrella. Bueno, la iglesia de Sardis era así, tenía un nombre. El nombre parecía decir que estaba viva esta iglesia, estaba brillando únicamente por la luz de su pasado brillante. Su pasado era brillante y eso era lo que se veía en el presente. Pero en el presente se veía así, era su pasado, pero en el presente estaba muerta. Creo que esta es una tragedia común de lo que vemos hoy en día en muchas iglesias aquí en la ciudad de Guayaquil. Muchas iglesias parecen que están vivas, están viviendo de su reputación pasada, pero actualmente están muertas. Esto es algo trágico. Sardis era una iglesia real, se encontraba en un lugar real. Esto sucedió como un hecho histórico allí en el Asia Menor, así que Sardis es el símbolo de las iglesias que están muertas a lo largo de todas las edades de la historia de la iglesia. Y tiene vigencia el día de hoy para nosotros. Para no llegar a ser una iglesia así, para nosotros viene a ser una advertencia de que no debemos llegar a ser una iglesia muerta. Entonces veamos esta implicación para nosotros el día de hoy y estudiemos lo que Dios dice de una iglesia muerta. Mira cómo se presenta el autor. Dice en el versículo 1, estamos Apocalipsis 3, verso 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ya sabemos que el autor está dictando a Juan, que está cogiendo nota, tomando registro en una carta, y una vez terminada esta carta debía llevarla ¿a quién? Al ángel, debía entregársela al ángel de la iglesia. El ángel es el mensajero, el pastor, el líder de la iglesia. ¿Dónde? De Sardis, de la ciudad de Sardis. Ahí estaba una iglesia. Y luego vemos cómo el autor
como en todas las otras cartas y en toda carta de ese tiempo, se presenta no al final, sino al comienzo. Pero como hemos estudiado en las otras cartas anteriores, se presenta describiendo algo de su carácter. Y sabemos que es el Señor Jesucristo, porque en la mayoría de las descripciones que hemos visto de las iglesias anteriores, vimos que esas descripciones fueron tomadas de la visión que tuvo Juan en Apocalipsis 1 y aquí ya las estudiamos. Pero es interesante porque aquí se describe a sí mismo como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Mira el verso 1, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Aquí está describiéndose el autor. Aquí está presentándose quién es el que escribe esta carta. Y se describe así, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Pero está haciendo una referencia previa a la visión que tuvo Juan en el capítulo 1. Mira, quisiera que vayamos a Apocalipsis 1:4. Esto es previo. Esto no es en la visión de Juan, del Cristo glorificado, del Cristo glorioso. Esto es antes de que vea la visión. De allí toma, de ahí se presenta. Miren, Apocalipsis 1:4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Dice, y luego dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. De aquí está sacando. ¿Ves? Eso es lo que dice aquí en el capítulo 3, verso 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y en 1:4 dice, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Nosotros estudiamos este versículo hace algunas semanas y explicamos que esta es una referencia al Espíritu Santo. Está hablando de la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y estudiamos que Juan está tomando de la visión que tuvo el profeta Zacarías. Él vio un candelabro de oro con 7 lámparas en Zacarías capítulo 4 versos del 1 al 10. Esta es una representación entonces del Espíritu Santo en su plenitud. ¿Por qué estudiamos? Porque allí en Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que es una representación de la plenitud del Espíritu Santo. Y las 7 lámparas que se presentan allí, de ese candelabro con las 7 lámparas, en el versículo 10 lo explica, dice que estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y eso significa que está hablando de la omnisciencia, del testimonio del Espíritu Santo. Es algo interesante. Si Jesucristo se describe así como el que tiene los 7 espíritus, él se está presentando, el autor de esta carta, y se presenta como el que tiene los 7 espíritus. Entonces, si Jesucristo se presenta así como el que tiene los 7 espíritus de Dios, entonces nos recuerda mucho al Espíritu de Cristo que vemos en el Nuevo Testamento, que se refiere al Espíritu Santo. Cuando en Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, estas son palabras de Jesús, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y recuerdan Romanos 8:9, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es decir, si alguien tiene a Cristo, tiene habitando también al Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu Santo habitando en él, quiere decir que no tiene a Cristo, no ha recibido a Cristo. Eso es lo que está mencionando aquí. Entonces el autor de este mensaje es Jesucristo, quien está representado entonces entre las iglesias por la tercera persona de la Trinidad. Bueno, que la tercera persona de la Trinidad ha sido ahí representada como que sabe absolutamente todo. Es omnisciente. El propósito es testificar a través de los 7 candeleros establecidos en estas 7 ciudades. Es así como se presenta el Señor Jesucristo. Y luego mira, Apocalipsis 3:1 sigue presentándose y dice así, sigue describiéndose y dice, y las 7 estrellas, o sea, y que tiene las 7 estrellas.
Y nosotros ya hemos estudiado las 7 estrellas, capítulo 1, verso 16, esas 7 estrellas. En el 20 dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces los ángeles son los mensajeros, son los líderes, son los pastores, los guiadores de cada una de estas iglesias, que eran 7 las iglesias del Apocalipsis. Y nos preguntamos entonces por qué el Señor Jesucristo se presenta de esta manera. Porque Él es el autor de esta carta. Entonces Él está queriendo que sepan claramente que Jesucristo es quien ministra a la iglesia por medio del Espíritu Santo y por medio de los pastores o guiadores de las iglesias. Es eso lo que está mostrando. Que Él es el que gobierna las iglesias, Él ministra las iglesias y lo hace por medio del Espíritu Santo y por medio de mensajeros, hombres que Él mismo ha llamado para que puedan dirigir la iglesia. ¿Por qué se presentaría así a Sardis específicamente? ¿Por qué a Sardis se presenta de esta manera? Seguramente quiere recordarle a esta iglesia de Sardis lo que no tienen, lo que han perdido, lo que está ausente en la iglesia, porque no estaba el Espíritu Santo moviéndose entre ellos, porque ya no tenían un liderazgo piadoso allí dirigido por Dios, ya no había, estaba ausente en ellos. Pero toda iglesia es ministrada por el Señor a través del Espíritu Santo y de ministros piadosos. Y ya no había en la iglesia y está queriendo recordar a la iglesia lo que no tenía. Eso es lo que deberían tener ustedes y no hay en la iglesia de ustedes, porque esta iglesia ha muerto, han perdido el liderazgo espiritual. Llama la atención en que se presenta el Señor Jesucristo a Sardis, porque Tiatira fue una iglesia en verdad que tenía muchísimo pecado, pero esa iglesia, aunque tenía mucho pecado, no estaba muerta todavía, no estaba muerta. Y sin embargo vemos cómo se presentó el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, dice. Sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido que iba a aplastar y acabar con la impureza de la iglesia. Se presentó como con juicio hacia la iglesia. Iba a despedazar la impureza de la iglesia. Pero en Sardis vemos que esta iglesia está muerta y se presenta describiéndose a sí mismo como aquel que da a la iglesia el Espíritu Santo, y Él da a la iglesia a los ministros, al liderazgo humano piadoso llamado por Él. Y tal vez como un recordatorio de lo que ellos ya no tenían, porque esta iglesia había muerto. La vida, el poder del Espíritu Santo ya no estaba allí en Sardis. Tampoco estaba el liderazgo divino llamado por Dios allí. Ellos necesitaban desesperadamente a estas dos cosas para ser una iglesia del Señor. Estaban desprovistas del Espíritu Santo y desprovistos de líderes divinos. Así que esta iglesia había muerto. Entonces aquí está una iglesia que está dominada por la carne. Está dominada por el pecado, dominada por la incredulidad. Está viviendo como un muerto viviente en realidad. Es como un zombie. Parece vivo, pero está muerto. No tenían vida, estaba plagada, llena esta iglesia seguramente de gente no regenerada, gente que no había sido salvada por el Señor Jesucristo, gente que no había recibido el mensaje del Evangelio, que no había sido transformada. Y seguramente estaba poblada también de unos pocos cristianos que estaban allí, pero cristianos que vivían de una manera indiferente al Evangelio. Así que tenían aquí a los no regenerados y unos cuantos cristianos indiferentes. El resultado de esto, como lo muestra aquí el mismo Señor Jesucristo, es una iglesia muerta, carece de lo que debe tener una iglesia. La vida, el mover del Espíritu Santo y un liderazgo piadoso, que son cosas fundamentales para una iglesia. Eso nos lleva a hablar un poco más de la ciudad, de poder entender un poco el contexto en el que esta iglesia se estaba moviendo. Esta ciudad estaba ubicada a 56 kilómetros de Tiatira, cerca de Tiatira, la iglesia que estudiamos la última semana. Estaba construida al pie de un monte llamado Molus.
estando en la acrópolis de esta ciudad, que es la parte principal, en una parte alta, en la cima de este monte, se encontraba la acrópolis de esta ciudad. La superficie y el diseño de este monte y de esta ciudad le favorecía. Parecía imposible poder destruirla, alcanzarla a esta ciudad para destruirla. Tenía una pared triple que permanece hasta el día de hoy. Así que Sardis es mejor conocida como la residencia y capital del rey, un rey Creso, que fue muy rico hace muchísimos años, por el año 600, 500 y pico antes de Cristo. Así que era una ciudad rica, había un hombre muy rico allí, Creso. Y la ciudad sufrió muchas guerras, pero la mayoría victoriosas, debido a su ubicación geográfica, estratégica. Este hombre rico, este Creso, consideraba su fortaleza sobre la Acrópolis invencible. Nadie nos puede vencer. Si la geografía de esta ciudad lo hacía imbatible, invencible. Y él había afirmado, nadie nos va a vencer. Y previo a una victoria fácil sobre los persas, que estaban acorralados entre las rocas perpendiculares de la ciudad inferior, ellos miraban a los persas allí, nunca llegarán a nosotros, nunca nos conquistarán. Pero después de retirarse una noche mientras el drama se desarrollaba, despertó este Creso al descubrir que los persas habían ganado el control de la Acrópolis, escalando uno por uno las paredes empinadas. ¡Qué tremendo! ¿Cómo la conquistaron? Esto sucedió en el año 549 a.C. Por el año 200 ya a.C. llegó a ser una ciudad prominente, capital del reino de Lidia. Y unos pocos años después, por el año 195 a.C., la historia se repitió después de estos 3 siglos y medio, cuando Alejandro el Grande, ya Grecia, conquistó Sardis utilizando los servicios de un alpinista, y conquistó de la misma manera. Así que no habían aprendido la lección. El papel de Sardis durante este periodo se refleja en una inscripción de una moneda en el tiempo de su apogeo. Y solo para que vean lo presumido que eran, decía así la moneda: Sardis, dice, la primera metrópoli de Asia y de Lidia y del helenismo. Terrible esta ciudad, ¿no? Es muy, muy rica en verdad. Cuando los romanos conquistaron Pérgamo, Sardis pertenecía a Pérgamo, y así llegó a ser parte de la provincia de Asia Menor. Y bajo la paz romana se convirtió en un centro para la lana y un centro de ropa. Así que fue una ciudad rica y muy pecaminosa. Eso es lo que observamos. Allí habitaba la diosa nativa de Sardis, era Cibeles. Hemos estudiado Cibeles en otras ocasiones, quien fue más tarde identificada como Artemisa. Se hicieron excavaciones del templo y se reveló la excavación 2 grandes columnas, gigantes columnas, pero se siguió excavando y se reveló un inmenso complejo de edificaciones que cubría un área total de 100 metros por 50 metros. Es tremendo el templo que existía para la adoración. Los restos que quedaron indican que este fue un templo impresionante en el periodo romano. Allí había también un templo para adorar a César como el Dios Hijo y a Livia como la diosa madre. Este es el culto antiguo de la diosa madre hija, Cibeles y su hijo. Finalmente el catolicismo acuñó esto y sale entonces la adoración a María y al niño Jesús. La diosa María y el niño Jesús. Es terrible, ¿no? Tengo un WhatsApp de algunos ex compañeros del colegio que yo estudié, que son religiosos, muy religiosos, y ellos, uno estaba enfermo y escriben que te sane, que Dios te sane, y la madre dolorosa. Ahí está la adoración, ¿no? La madre y el hijo, ¿no? La madre y el hijo. La historia de Sardis entonces es la historia de la degeneración. Por el año 600 a.C. había sido una de las ciudades más grandes del mundo, pero cuando se escribe aquí la carta, la ciudad ha decaído, ha ido degenerándose, ¿no?
bajando y bajando, y ya tenía poca importancia en verdad. Hoy en día es un montón de ruinas, no existe en verdad hoy la ciudad, tiene otro nombre este lugar, pero una vez fue la gloria del imperio de Lidia. Y en una vez fue su rey más grande, ahí fue Creso, que vivió con tremendos lujos, una tremenda riqueza ilimitada. Algunos hombres famosos han salido de este lugar de Sardis como Tales, el primer filósofo griego, Solón, un legislador muy sabio, Jerjes, el gran general, y el famoso Esopo, que escribió todas las fábulas de los cuentos que hemos escuchado nosotros. Así que en esta fascinante ciudad degenerada nació una pequeña iglesia a quien se le escribe esta carta e iba a recibir esta carta, ¿no?, como destinatario. Y esto nos lleva a hablar un poco de la iglesia, que no hay registros en verdad en la escritura sobre quién fundó o estableció esta iglesia la primera vez. No lo sabemos, pero podemos seguir pensando como hemos pensado en las demás iglesias por el fuerte ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso, que está en Asia Menor y está alrededor de estas 6 ciudades más. Fuerte ministerio porque en Hechos 19:10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, se refiere a Asia Menor, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Así que muchos fueron salvados por el ministerio de Pablo en Éfeso y regresaron a sus lugares, a sus ciudades, y seguramente fueron fundando y estableciendo estas iglesias. No sabemos de ninguna persona que nos hable aquí la escritura de Sardis. Hay un personaje que aparece en el siglo II, en el siglo III, Melito, quien hizo un comentario justamente del Apocalipsis. ¿Cómo debe haber sido ese comentario cuando llegó a la iglesia de Sardis? Una iglesia que estaba muerta. Luego desapareció totalmente esta iglesia. Bueno, es interesante. A 2 millas de Sardis habían aguas termales y la gente de Sardis pensaba que los dioses allí iban a dar su bendición, sanando, curando de enfermedades, dando vida a las personas, y las personas iban a las aguas termales a recibir esto. Pero eso nos parece una ironía, porque allí se encontraba la iglesia real, con el Dios vivo, una iglesia verdadera, con el Dios vivo y verdadero, pero lamentablemente esta iglesia estaba muerta y no podía transmitir esta vida a través del Evangelio. Sí que tenía un gran nombre en los días de Juan, pero esta iglesia en realidad estaba muerta. Y veamos en último, porque no vamos a terminar esta carta, veamos la condena de qué se le acusa a esta iglesia, aunque ya lo hemos hablado, veamos específicamente. El verso 1 sigue diciendo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Así que cuando dice tienes nombre, quiere decir que tenía un buen reconocimiento en la sociedad donde vivía esta iglesia, donde estaba establecida esta iglesia. Tenía una buena reputación esta iglesia, es lo que quiere decir esto. Tienes un nombre, o sea, eres una iglesia reconocida. En esta iglesia se hicieron muchas cosas buenas y tienes una buena reputación. Reputación de que estás vivo, dice, pero en realidad estás muerto. Vaya, son palabras muy directas. Y ya conocemos nosotros cuando dice yo conozco tus obras, nos recuerda la omnisciencia del Señor Jesucristo. Él lo sabe absolutamente todo. No hay nada como esconderle al Señor. Y en esta iglesia no hay ningún elogio aparentemente para esta iglesia. No hay nada para elogiarlos aquí. Por lo general siempre tiene algunas cosas buenas que mencionar en las cartas cuando dirige las iglesias, pero aquí no hay nada. Salta directamente a la condena. No hay nada que mencionar. Esta iglesia estaba contaminada con el mundo. Esta iglesia entonces fue profanada. Esta iglesia se caracterizó por la decadencia interior. Se fue desintegrando espiritualmente la iglesia, ¿no? Y el pecado fue tomándose toda la iglesia. Estaba muerta, como tantas iglesias el día de hoy. Básicamente estaba poblada por personas no redimidas, personas que no eran regeneradas.
Personas que estaban jugando a la iglesia nada más. Tienes nombre de que estás vivo, dice. Tienes una reputación superficial, pero espiritualmente no tienes nada, estás muerto. Y hoy en día hay muchas iglesias que juegan a las iglesias. Hay muchas personas que asisten a congregaciones, a iglesias, que están jugando a la iglesia. Cada vez que leemos en el Nuevo Testamento sobre la muerte en el sentido espiritual, siempre vemos que está conectado con el pecado. Cuando dice estás muerto, entendemos que es muerte espiritual, espiritualmente muerto una iglesia. Y nosotros, la asociación primera que viene en el Nuevo Testamento es, si estás muerto, es el pecado el que te lleva a la muerte espiritual. ¿Recuerdan el texto de Efesios 2:1? La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2 y el versículo 1. Lo estudiamos hace mucho tiempo. Y eso es lo que menciona aquí. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Pablo está escribiéndole a los hermanos de Éfeso y le está diciendo que ellos tienen vida. Que ellos tienen vida espiritual, les está diciendo. Ahora ustedes tienen vida espiritual, dice. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo les dio vida a ellos? ¿Cuándo pasaron de la muerte a la vida? Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La condición de los hermanos de Éfeso había sido de muertos en sus delitos y pecados. Es decir, sus pecados mantienen a la persona muerta espiritualmente. La única manera que esa persona cambie su condición es que se le dé vida. Se le dé vida. Entonces, vemos nosotros claramente la relación cuando dice muerte espiritual es por causa del pecado. Es por causa del pecado. La muerte es el resultado del pecado. Mira Colosenses 2:13. El libro de Pablo a los Colosenses, capítulo 2 y el verso 13. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados. ¿Sí ve? Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Aquí había una iglesia que vivía en la muerte del pecado. ¿Sí ves? Antes de estar vivos es porque estábamos muertos espiritualmente y se nos debe dar vida. Estas personas eran pecadores indecorosos y espiritualmente estaban muertos jugando a la iglesia aquí en Sardis. Y hermanos, si alzamos nuestra mirada y vemos aquí nuestra ciudad, lo vemos por todos lados. Lo vemos por todo lado, y no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el mundo. Las redes nos hacen enterarnos de todo lo que hay, de todo lo que expresan y hablan estas iglesias. En nuestra ciudad hay iglesias pequeñas, medianas y grandes que tienen pastores, que tienen música, mucha gente está allí, pero están muertos. Es impresionante toparse con un hombre hecho de cera. Usted ha visto un hombre hecho de cera en alguno de los viajes que tuvimos que ir por la conferencia. Tuve la oportunidad de ver a un hombre de cera. Parecía real. Exactamente, parecía un hombre que estaba delante mío. Y tenía el tamaño todo de un hombre. Y todo parecía el rostro y las formas del rostro. Parecía un hombre exacto, un hombre como cualquier hombre. Podías confundirte si no te advertían de que era un hombre de cera. Y eso es lo que pasaba con esta iglesia, que parecía una iglesia que tenía vida, parecía una iglesia que estaba moviéndose, pero en realidad era una iglesia que estaba muerta. No sabemos nada sobre su teología, pero podemos suponer que cualquier teología que tenía esta iglesia era grave, era falsa, estaba en un error. Lo entendemos, no nos dice nada. Pero entendemos, para que haya llegado a un grado como este. Es algo terrible. Tal vez hoy en día muchas iglesias están permitiendo tantas cosas, tantas doctrinas falsas, tantas aberraciones dentro de la iglesia. Estas son las iglesias que están muertas. Iglesias también como que quieren casar a gente del mismo sexo.
Todo esto son iglesias muertas, totalmente muertas. En el púlpito de Sardis se paraban y predicaban hombres que estaban muertos espiritualmente. Que al predicarlo, lo único que hacían era matar a la gente que estaba allí. Porque no podían ellos predicar el evangelio que les daba la luz para poder resplandecer en las mentes de ellos y darles vida. No había eso. Así que la gente que se sentaba en esas bancas, en esas sillas, también estaban muertas por eso. Porque los predicadores, los pastores de las iglesias se paraban allí y ellos eran hombres muertos, secularistas, hombres muertos. Vaya. ¿Qué mata? El pecado mata. Eso es lo que había matado a esta iglesia. El pecado mató a la iglesia de Sardis. Y esta iglesia estaba entonces llena de personas muertas en pecado. Y este es el reflejo de la muerte de una iglesia, así como lo presenta el Señor Jesucristo. Cualquier iglesia que está en peligro de muerte comienza a adorar a su propio pasado. ¿Sí? Se remonta a lo que había hecho. Es que fuimos una iglesia que hizo esto e hizo lo otro. Una iglesia que comienza a hacer esto es porque ya no tiene nada en el presente. Es una iglesia que está muerta, que no tiene cómo remontarse a nada. Entonces lo hace y habla del pasado, porque en el pasado tuvo cierta reputación, ¿no?, de que hacía las cosas, de que el evangelio estaba siendo anunciado, estaba siendo predicado. Pero eso es lo que había sucedido con esta iglesia. Había tal vez mucha liturgia, ¿no? Mucha liturgia, mucha alabanza, pero no había vida allí espiritual, ¿sí ves? Estaba más preocupada por los males sociales que por la salvación. Es que hay que ayudar al pobre, sí, pero el alma del pobre y al pobre, lo primero es el evangelio, ¿ves? Sí, iglesias que se dedican más a lo secundario que a lo fundamental, a lo que nos ha mandado el Señor. Y eso es lo que pasó con esta iglesia. Estaba más preocupada tal vez por los sistemas, por los programas, que por la misma palabra de Dios. Estaba más preocupada en comprometerse con una teología propia, inventada por él, algo novedoso, que regirse por la teología y la doctrina que el Señor nos ha dado aquí en la Escritura, que no hay nada de qué inventar. Entonces esta iglesia estaba muerta porque esta iglesia negó la fuente de la vida espiritual. Exactamente no sabemos cómo ocurrió esto, pero esto es lo que suponemos. Esto es lo que suponemos y esto es lo que vemos el día de hoy en las iglesias también. Pero lo hicieron ellos, lo hicieron. Estaban dominados por el pecado, una iglesia secularista. No había ahí gente conversa, no había gente conversa. Y así la iglesia continuó con una reputación, pero estaba siendo operada, avanzaba por hombres espiritualmente muertos. Y sigue condenando al final. Mira del verso 2, dice: no he hallado, estamos regresando a nuestro texto en Apocalipsis 3, dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En el versículo 2 al final dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dice que no ha sido hallado tus obras perfectas? Que las acciones de esta iglesia, las obras de esta iglesia, las acciones, las intenciones de esta iglesia no habían sido aceptables al Señor. No habían sido lo suficientemente buenas para que el Señor las apruebe. Tenían una reputación de hombres anteriores, pero tal vez las acciones que hacían era buena para muchos hombres, les agradaba a muchas personas, pero al Señor no le agradaba en absoluto. Así que pueden ser aceptables para las personas que te rodean, pero puede ser que lo que tú hagas no sea aceptable para el Señor. Esta iglesia estaba viviendo una mentira, ¿no? No estaban espiritualmente vivos, estaban muertos, eran cadáveres, era gente inútil. El que no tiene a Cristo, donde no hay vida de Cristo, hay inutilidad, no hay nada que hacer allí, ¿no? No se produce nada.
¿Recuerdan cuando Daniel 5:25 sobre un rey le dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin? Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Eso es lo que significa que tus obras no fueron perfectas delante de Dios. Ha sido hallado falto en tus obras. Así como se le dijo a este rey. Mira, esta iglesia no menciona nada de que fue perseguida. ¿Cómo puede ser una iglesia perseguida? ¿Por qué el mundo no le pudo perseguir a esta iglesia? ¿Por qué no le persiguió? Y usted lo sabe, ¿por qué no le persiguió? Porque esta iglesia no predicaba el evangelio. Esta iglesia era el mundo mismo, ¿ves? Era el mismo mundo. Entonces, ¿para qué le va a perseguir? No hay nada que le persiga. Ese es el problema. Y eso es lo que podemos observar en esta iglesia, que de lo que no está allí, no fue perseguida esta iglesia. No había razón para que este mundo le pueda perseguir, porque esta iglesia era el mundo mismo, ¿no? Era el mundo mismo. Toda iglesia que es transformada el día de hoy como un club, un lugar para entretener a las personas, estas son iglesias muertas. No está predicándose la vida espiritual allí, la palabra de Dios. Donde permiten el matrimonio homosexual. Están abriéndose muchas iglesias a todo esto. La iglesia de Sardis pudo haber sido socialmente distinguida, pero en realidad estaba muerta. Sus obras son solamente trapo de inmundicia, un disfraz, pero en realidad era un cadáver ahí que estaba caminando. Una gran analogía en el Antiguo Testamento lo podemos obtener de Sansón. ¿Recuerdan a Sansón? Él fue el héroe de Israel en los días oscuros de Israel en el tiempo de los jueces. Él fue el mayor defensor de la libertad y el tipo más fuerte que haya existido. Al menos así lo menciona la Biblia. Tuvo tantas hazañas, mató a tantísimos filisteos. Fue un hombre que tenía valentía, coraje, mucha fuerza. Y la mano del Señor estaba con él. ¿Recuerdan cómo Sansón fue engañado por Dalila? Y ésta le cortó el cabello y Sansón perdió su fuerza. Y no es que la fuerza estaba en el cabello de él, ¿no? Sino que ese corte simbolizaba que él había desobedecido a Dios, de que no podía haber sido obediente a Dios. Y cuando no obedeció a Dios, entonces Dios le quitó la fuerza. Dios lo dejó sin fuerza. Y mientras estaba en esta condición, con su pelo cortado y la fuerza se había ido, él enfrentó al peligro, fue a pelear con algunos filisteos y entonces la fuerza no había. Y entonces hay una frase que dice que él no sabía que Dios le había quitado la fuerza. No sabía, pero su tamaño, su porte, tal vez sus músculos, todo mostraban que él era el fortachón de siempre. Y él fue creído de que iba a ganarle a los filisteos y perdió totalmente. Y es que no sabía de que Dios ya no estaba con él. No sabía de que Dios ya lo había dejado, Dios lo había abandonado. Entonces, es una historia triste la de él, porque luego es tomado preso, le sacan los ojos y comienzan en una molienda ahí a dar vuelta en un molino y a trabajar de esa manera. Un hombre de Dios así, un hombre muerto, totalmente muerto. La historia de él es muy triste, ¿ves? El resultado de él fue la derrota de Sansón, fue encarcelamiento, ceguera y muerte. Un gigante quedó así, caído, ciego, atado en cadenas. Y tal vez como un esclavo allí en la prisión de Gaza. Es una figura trágica, la de Sansón, pero es la misma figura de esta iglesia de Sardis, que una vez fue fuerte, una vez fue una iglesia que predicó el evangelio. Una iglesia donde había vida espiritual, gente se convertía y la gente tenía en sus venas el de predicar este evangelio, pasión por las almas, había todo esto. Pero llegó un momento en que esta iglesia fue dando paso al pecado, pasaron los años y totalmente quedó sin poder esta iglesia. Quedó con un poder humano nada más. ¿Cuántas iglesias hemos visto así a nuestro alrededor?
tienen todo el negocio de la actividad, están vestidas, están organizadas. Tienen decenas de años antes de haber nacido, con una buena reputación, pero iglesias que están ciegas. Y iglesias que son serviles, débiles, están muertas, como Sansón, son cadáveres vivientes. Creo que el mensaje para nosotros es claro, que Dios nos ayude a lidiar con nuestro pecado. Dios nos ayude a lidiar con nuestro pecado. ¿Todos estaban muertos en esta iglesia? No, todos no estaban muertos. Había un pequeño número de cristianos, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Oremos. Gracias, Señor, cómo nos adviertes a cada uno de nosotros en cómo puede ser una iglesia, Señor, que estando viva en un tiempo, por permitir el pecado, por tomarse el pecado, la iglesia, podemos quedar como una iglesia muerta. Oh Padre, ayúdanos. Aviva nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta de la santidad tuya, de la pecaminosidad que hay en nosotros. Ayúdanos a odiar nuestro pecado. Ayúdanos a confesar nuestros pecados. Trae arrepentimiento genuino a nuestros corazones. Pon pasión en nuestras almas, Señor, para predicar este evangelio a todos los que no te conocen, Señor. Aun cuando suframos la adversidad, aun cuando tiren nuestras puertas, aun cuando cierren, Señor, toda puerta para nosotros, hemos de llevar este evangelio, que es lo único que salva y transforma las vidas. Oh Padre, danos vida espiritual a esta iglesia comunidad de Berea. Haz esta iglesia una luz en medio de este mundo que vive en total oscuridad. Y por los tiempos que vivimos está en total oscuridad, Señor. Ayúdanos a hacer esa luz en este mundo, Señor. Gracias te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos estado en tu presencia. Nos hemos gozado en tu presencia. Hemos disfrutado estar en tu presencia. Bendice el tiempo de la comunión entre nosotros, Señor, y llévanos con tus más ricas bendiciones a nuestros hogares. Te damos gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las 5 de la tarde, hermanos.